Buenos días, Iglesia. Una vez más aquí saludándonos, tratando de estar juntos, siendo iglesia para hacer iglesia. Hoy entendemos más que nunca que esto es una prueba muy grande para la iglesia, una prueba de realmente entender qué es la iglesia. La iglesia no son los templos, la iglesia no son las cosas materiales, la iglesia no es el edificio donde nos reunimos cada día o nos reuníamos cada culto. La iglesia son las personas, la iglesia somos cada uno de nosotros y a través de este medio seguimos siendo iglesia. Muy bien, el día de hoy seguimos con nuestra serie de devocionales Cuarentena. Cuarentena a propósito de este tiempo que vivimos en cuarentena, guardados para ser librados de todo virus que pueda afectar nuestra vida. Muy bien, el día de ayer les dejé con un desafío, un pasaje de la palabra del Señor que es muy confrontante, ¿no? El que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. La palabra dignidad es una palabra muy fuerte, digno, ser merecedor, dice el Señor. Y estas palabras no las dijo ningún apóstol, no las dijo un sabio, las dijo el mismo Señor Jesucristo, hablando de el costo que teníamos que pagar aquellos que queríamos ser sus seguidores, sus discípulos, hablando de aquellos ciudadanos del reino de Dios. Y cuando aquí dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Cómo toma sentido esto cuando en Gálatas capítulo 5 el Señor nos habla del fruto, la palabra nos habla del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros? Y dice, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué interesante entender lo que ayer, el concepto que encontramos ayer en relación a la palabra ágape. Ágape, que no significa otra cosa sino amor, pero ese tipo de amor que viene de esta palabra griega, amor espiritual o estorgé, que significa amor que implica un compromiso. El día de hoy vivimos en una sociedad sin compromisos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en la que hoy día te doy mi palabra de vivir eternamente contigo hasta que la muerte nos separe, pero el mínimo problema que viene entonces, incapacidad de poder convivir por causa de que nuestros caracteres no se amoldan. Entonces eso es suficiente para romper palabras. El día de hoy el padre no tiene palabra. El día de hoy el padre de familia le dice a su esposa, ¿no? Yo te voy a cuidar, yo te voy a amar, yo voy a estar contigo siempre, siéndote fiel, pero no hay palabra, ¿no? La esposa le dice, yo voy a ser tu compañera, voy a caminar contigo, te voy a honrar, te voy a respetar, pero no ocurre. El mundo, la sociedad de hoy no entiende lo que significa fidelidad, lo que significa el poder de un compromiso, de una palabra. ¿Por qué? Porque no he entendido que la base de toda obra buena, de toda obra correcta en la vida, se basa en el amor ágape, en el ágape, que no comienza en los otros dos términos a que los griegos usaban para amor, como era el filial, ¿no? Que es el amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, ni siquiera el eros, que es el amor de pareja, ese sentimiento que une a dos personas y luego no pueden formar una familia. Esos dos tipos de amores humanos son muy débiles, son incapaces realmente de sostenerse en la tierra si primeramente esos tipos de amor no tienen la
revelación del amor espiritual, del amor ágape. Entonces, cuando el Señor habla a sus discípulos, les está diciendo, si tú no tienes un compromiso, un amor de compromiso conmigo primero, ¿cómo puedes decir que puedes amar a alguien en esta tierra? Porque, hermanos, si nosotros no podemos ser fieles a un Dios de amor, de misericordia, a un Dios que se entregó por nosotros en una cruz, a un Dios que fue capaz de despojarse de su propio Hijo unigénito, si nosotros no logramos entender eso, ¿cómo podemos decir que amamos a otras personas? Un niño le dice a su papá, papá, ¿me llevas al cine? Y el papá le dice, sí, te voy a llevar al cine el jueves. Y entonces el niño va a su mamá y le dice, mamá, mi papá me ha dicho que me va a llevar el jueves al cine. Y la madre le dice, pregúntale de qué año, ¿qué jueves de qué año? Porque la madre sabe que ese papá no tiene palabra. Porque, hermanos, la palabra es tan poderosa, es tan increíblemente fiel en la boca del Dios que es amor. Primera de Juan 4 nos dice que Dios es amor. Entonces, la calidad de Dios es amor. Ahora, ese Dios que tiene como calidad de su ser el amor, es un Dios fiel, porque Él tiene la revelación de sí mismo en su gran poder, en su gran naturaleza de santidad, de compromiso con el hombre. Y entonces el Señor dice, si tú amas a tu padre, a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Si tú amas más a tu hijo, a tu hija más que a mí, no eres digno de mí. ¿Por qué? Porque ese amor humano está basado y centrado en mí, en mi deseo. Yo amo a mi familia porque es mía. ¿Mm? Yo amo a mi hijo porque es mi hijo. ¿No? Yo amo mi iglesia porque es mi iglesia. A mí no me interesan los demás. ¿No? Ese amor filios, ese amor a un eros, es muy débil cuando no está basado en el amor ágape, en el ágape divino, donde Dios mío, el que ama realmente pierde. El que ama va a entregarlo todo. El que ama no está esperando recibir recompensa. El que ama simplemente entrega, se acuerda de sus compromisos, se acuerda de sus promesas, trabaja para cumplir las promesas que ha hecho. El día de hoy es triste esta generación, una generación que hoy día promete una cosa, aún a Dios, aún al Dios Altísimo, le hace promesas y no se las cumple. El día de hoy la gente vive pensando de que su palabra está condicionada a su posibilidad. Si yo puedo, entonces lo hago. Y si no puedo, y si las circunstancias no me dan, no, Señor, ese no es el tipo de amor, esa no es la esencia de Dios. Dios es un Dios comprometido con su palabra. Por eso Dios puede exigir, porque Él dice, yo te prometí que te enviaría a mi hijo a morir, te entregaría al Mesías, y eso fue lo que hizo. Jesús dijo, yo sé para qué he venido, yo he venido a entregar mi vida, ¿y qué fue lo que hizo? Eso fue lo que hizo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de amor, debemos entender este concepto bajo el parámetro del entendimiento divino. ¿Qué significa el ágape? Significa bondad, significa afecto, significa la habilidad y el poder de amar a la gente, aunque estas personas no tengan ninguna relación filial, familiar, ni siquiera de amistad con nosotros. Entonces, hermanos, hoy el devocional nos sirva para entender que nosotros tenemos un llamado más grande, a un amor más grande, y ese amor es el amor ágape, es el amor comprometido con Dios en primer lugar, y ese compromiso con Dios nos dará el entendimiento de poder amar al prójimo, de poder amar a todo lo que está aquí en la tierra. Cuando usted
va a Dios y le dice, Señor, revélame tu amor, seguramente que usted va a entender y va a ser capacitado por el Santo Espíritu para aprender a amar a su esposa, amar a sus hijos, amar a su prójimo, cumplir su palabra y entender que usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Porque el fruto del Espíritu es amor. Que el Señor los bendiga.